Hola, hola, buenas noches. Un saludo para todos, que papá Dios los bendiga este inicio de semana. Perdón, aquí me acomodo, tomo mis apuntes. En este inicio de mes también, ya mañana, Dios lo permite, arrancamos un nuevo mes. Este es un espacio que se llama Deleitémonos en la Palabra de Dios. Queremos mantenerlo y sostenerlo los días lunes a esta hora, 9 de la noche, aquí en Madrid, España. En un tiempo para que nos acerquemos hacia la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo, que Papá Dios, que el Señor Jesucristo también hable en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida, a nuestro ministerio, para los que están en un ministerio o sirven a Dios en algún ministerio, pues es palabra de Dios, es viva y eficaz, ¿no? Mi nombre es Rubén Darío Aponte y queremos transmitirles este tiempo de acercarnos a la palabra del Señor. Hoy, o mejor dicho, la semana pasada empezamos con Filipenses en el Nuevo Testamento y siempre le pido a Dios que me permita descubrir algo nuevo, algo especial que hable al corazón, edifique la fe, desafíe la fe, y pues la palabra de Dios siempre tiene sorpresas para todos, ¿no? Quiero invitarlos a que apartemos este momento orando para Cristo nuestro Señor y para que su Santo Espíritu nos hable a través de este capítulo. Por cuestiones de tiempo vamos a estar en Filipenses capítulo 2. Les repito, Filipenses en el Nuevo Testamento en el capítulo 2. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por este lunes, por este tiempo que tú nos regalas. Te queremos pedir en el nombre de la autoridad de Cristo, oh Rey, Dios del cielo, que nos hables en tu palabra y que este tiempo, estos cortos minutos, sean un deleite aquí y ahora. Por favor, Espíritu de Dios, acompáñanos, háblanos y guíanos en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos entonces a ubicarnos en nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer estos 30 versículos analizando un poco, ¿no? Esta vez no nos vamos a detener tanto al inicio, digamos, del capítulo, porque pues nos habla espectacularmente el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que el personaje central es Él y siempre será Él, pero también quiero que descubramos un personaje que aparece aquí, al final del Filipenses capítulo 2, y es Epafrodito, un discípulo que aparece solamente mencionado 2 veces en el Nuevo Testamento. Solamente se hace mención de él 2 veces en el Nuevo Testamento, mientras que, por ejemplo, Timoteo tiene 24 menciones en el Nuevo Testamento. 24 veces se habla de Timoteo contra, digamos, solo 2 de Epafrodito, que en los últimos 10 versículos nos hablan de Epafrodito, y es especial. ¿Por qué nos hablan de él en este capítulo? ¿Quién es Epafrodito para la iglesia de Filipos, para Pablo como misionero y apóstol? ¿Y qué hacía? ¿Qué rol? ¿Qué participaba? ¿Cómo participaba este hombre? Entonces, como la palabra de Dios es viva, es eficaz y es práctica, yo creo que este hombre, para irle dándoles un indicio, este hombre es el ejemplo en vida, aquí en Filipenses 2, de lo que Pablo en Filipenses 2 al inicio nos comparte, nos predica, nos enseña. Ok, repito, Epafrodito, que está al final de este capítulo, el capítulo 2, es el ejemplo vivo de lo que Pablo predica o enseña al inicio. Vamos entonces a orar, ¿no? A leer, perdón. Yo no sé por qué siempre a esta hora a mí me da la carraspera. Bueno, dice, Pablo, habiendo anunciado a la iglesia en Filipos que tiene una encrucijada en el alma, dice que su anhelo en el capítulo 1 es continuar con ellos, pero para que el evangelio gane, o seguir para el cielo y estar con Cristo. Dice que está en esa encrucijada, que se está gozando en esta situación, encarcelado en Roma,
en una situación muy difícil, pero que tiene un gozo sobrenatural. Entonces continúa aquí el capítulo 2 diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo le lanza este desafío en este segundo capítulo de esta carta tan linda a sus discípulos, y les está diciendo: yo les quiero pedir a ustedes que tengan un estilo de vida, un estilo de ministerio. Está en el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo se encuentra en una cárcel en Roma. Los romanos en aquel momento solo pensaban en ellos, en el César, Augusto César, el emperador, el semidios que gobernó sobre tantas regiones de la tierra. Y pues ellos eran la raza, ellos eran los fuertes, ellos eran los poderosos de aquella época. Ellos solo pensaron en ellos. Pues todo lo que hicieron, las rutas, los acueductos, todo lo hicieron pensando en Roma, todo para Roma. Y había un egoísmo tremendo en aquel entonces. Pablo les está diciendo: nosotros no vamos a ser así de egoístas, nosotros no vamos a vivir así. Y arranca desde el verso 2 diciendo: si ustedes tienen comunión, si ustedes tienen amor, si ustedes buscan del Señor, si ustedes están en Cristo, completen este gozo, sintiendo lo mismo, dice el verso 2, teniendo el mismo amor. Ese teniendo el mismo amor no es recibiendo el mismo amor, porque es que Dios no da dos amores diferentes, tres amores diferentes. Es teniendo el mismo amor los unos con los otros. Es decir, aquí no hay preferencia, aquí no hay palco preferencial, aquí no hay silla VIP, aquí no hay silla acolchonada o banca de madera para el que llegó tarde. No, teniendo el mismo amor. Le está hablando a su iglesia que desde Filipos se está ocupando de él. Y le enviaron a alguien que le trajo una ofrenda, y le enviaron ese alguien para que se quedara con él, para cuidar de él en la cárcel. ¿Por qué? Porque en esa época, a persona que iba a la cárcel no era mantenido por el Estado en la cárcel, no era que el Estado le diera desayuno, almuerzo y cena, le diera una cobijita para dormir, le acomodara una celda para que estuviera allí encerrado. No, a ti te llevaban a la cárcel, y si tenías familia que se quería ocupar de ti, te iba bien, pero si no, te tocaba buscarte la vida, ¿ya? Entonces Pablo está en esta situación donde se están ocupando de él. La iglesia de Filipos, la que menos tiene pero la que más da, se está ocupando de él, y él les está enviando esta carta diciéndoles a ellos: completen esto, no solamente por mí, háganlo entre ustedes, háganlo con ustedes, háganlo en su ministerio, no hagan nada, dice el verso 3, por contienda, no hagan nada por vanagloria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y me gusta mucho esta parte del verso 3, porque yo puedo hacer las cosas con humildad, yo puedo hacer las cosas sin competencia, yo puedo hacer las cosas sin vanagloria, pero no quiere decir que yo esté estimando a los demás por encima de mí. Puede que yo los esté haciendo sin vanagloria, puede que yo lo esté haciendo sin competitividad, puede que yo lo esté haciendo de muchas de estas formas, pero eso no quiere decir que yo esté estimando al otro, que yo tenga un valor y exprese un valor de amor, de aceptación, de honra por la persona que lo estoy haciendo. Puede que yo lo estoy haciendo porque toca. Y él dice: no, es que no solamente es hacer las cosas porque toca, es que vamos a estimar lo superior. En un momento donde los pueblos, perdón, en un momento donde los pueblos
se buscaba quién es más fuerte que, quién manda dónde, aquí quién manda, aquí quién es el jefe. Y dice, no, aquí vamos a estimar a todos como superiores a nosotros mismos. Vamos a servir, vamos a hacerlo de corazón, vamos a hacerlo bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y redobla en el verso 4 diciendo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente lo voy a hacer con una estima hacia ti, de honra, de respeto, sino que me voy a preocupar por ti. No mirando por mis intereses, me voy a preocupar por tus intereses. Y esto del verso 4 es clave. Me voy a preocupar por tus intereses. Es que cuando yo llamo a preguntar cómo estás tú como persona, como discípulo, como hermano en la fe, es que lo hago porque quiero que te sanes pronto para que vayas a trabajar y me pagues la plata que me debes, o verdaderamente me estoy preocupando por ti y quiero saber cómo estás y me dispongo a servirte, en qué te puedo ayudar. No mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los otros. Y se avanza aquí esta parte del verso 5 al 11 y nos confronta a lo que hizo el Señor Jesucristo. Y nos pone Pablo como nivel, ya la barra muy alta del nivel, a nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos llamados a imitar a Cristo, a seguir sus pisadas. Y dice, haya pues, verso 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pablo llega y le dice a los discípulos de la iglesia en Filipos, a los filipenses, vamos a amar, vamos a atender, vamos a servir, vamos a preocuparnos por los intereses del otro. Vamos a tener ese mismo amor que estamos teniendo hacia Dios, que estamos recibiendo de Dios, vamos a tenerlo con los otros. Y esta fue la clave del éxito del ministerio y la iglesia en Filipos. Una iglesia donde la unidad no era un tema o un eslogan. Una iglesia donde se vivía la unidad, la unanimidad. Es diferente. Es diferente decir, aquí nos amamos, poner un eslogan, a ir a ese lugar y experimentar cómo verdaderamente hay amor, cómo verdaderamente hay interés, un interés genuino, no condicionado, un interés real, no un falso interés. Y pone el ejemplo de Jesús y dice, siendo Dios, no se estimó a él mismo como superior. Y viene el ejemplo más lindo, el perfecto y completo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre será el mejor, porque a él honramos y a él amamos. Dice, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo para aferrarse. ¿Qué te impide a ti amar? ¿Qué nos está impidiendo amar? Como dice el verso 2 de Filipenses 2. Dice acá, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Mire que Filipenses 2 lo dice. Completad mi gozo, Filipenses 2, verso 2, perdón. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué nos está impidiendo amar con ese mismo amor con el cual Dios me ama? Porque te recuerdo que es un mandamiento, ama a tu prójimo. Hay un versículo en Proverbios que dice, fieles son las heridas del que ama. Es muy duro, porque amar no es sinónimo de ser condescendiente con el error y el pecado. Amar no va a ser sinónimo de ser cómplice del error o del pecado. Por amor hay que tomar decisiones radicales, aunque al inicio no se entienden ni se comprendan.
amamos con el mismo amor con el que soy amado. Dice entonces acá, Jesús no se aferró a nada como cosa a que aferrarse. El desprendimiento de su deidad, ya se soltó de su deidad, fue lo que le permitió como hombre amar con ese amor con el cual era amado por el Padre. A ti y a mí nos impide amar algo a lo que nos estamos aferrando. La pregunta entonces es, ¿a qué te estás aferrando? Como estás aferrado a algo, de lo cual tienes todo el derecho a aferrarte, te estás perdiendo el privilegio de amar con ese amor que Dios ha puesto en tu corazón por el Espíritu Santo. Jesús dice, yo me despojo, suelto mi derecho, pero disfruto este privilegio de amar y amar sin problema. Verso 7 dice, sino que él mismo se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta lo máximo, hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte en la cruz. Tremendo. Por eso mismo Dios lo levantó, lo exaltó y le puso un nombre que es sobre todo nombre. Pablo en este segundo capítulo le dice, el ejemplo de Jesús no lo vamos a quitar porque es el único y verdadero ejemplo que debemos seguir. Pero sigue adelantándose Pablo, porque recuerden que esta carta tiene un personaje que evidencia este ejemplo de Jesús. Y es el personaje de Epafrodito que está al final. Entonces se lo voy diciendo para que no suelte el tema, porque tenemos que preguntarnos, ¿y este hombre qué? ¿Por qué aparece en estos últimos 10 versículos de este capítulo? ¿Y qué nos enseña? Pues ya tenemos este gran ejemplo de Jesús, cómo Dios le exalta, dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, porque el objetivo de servir, de amar, de vivir en la unidad y en la armonía, es que Jesucristo sea conocido. El objetivo de atender y de servir al otro con un interés real y genuino es que Cristo sea conocido, no nosotros, no, Cristo, solo Cristo. Vamos a leer del verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. No vayas a caer en la necedad de dar por hecho que no tienes que avanzar en la vida cristiana. No vayas a caer en la necedad que de pronto cae Éfeso. Recuerden que la iglesia de Éfeso, la iglesia del avivamiento, la iglesia del primer despertar del Espíritu Santo después del libro de los Hechos es Éfeso, ¿ya? Es la iglesia que pierde el primer amor. Entonces Pablo le está enviando aquí una advertencia a sus discípulos en Filipos, diciéndoles, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo me ocupo? Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones. Había murmuración. Y él sabe el peligro de la murmuración. Hágalo sin murmuración. Hazlo sin contienda. La gran trampa del diablo para la iglesia en estos tiempos es que las iglesias sirvan a Dios. Oiga bien, es que las iglesias sirvan a Dios peleando entre iglesias. Esa es la gran trampa del diablo en este tiempo, porque el diablo no pudo destruir la iglesia desde afuera con los bombardeos y los ataques. Entonces él se tiene que infiltrar en la iglesia, él tiene que meterse y empezar a sembrar cizaña, chismecito, mentira, orgullo, servilismo, manipulación, abuso, todo lo que tú quieras para dividir la iglesia. Por eso aquí Pablo les lanza un salvavidas a la iglesia de Filipos directamente y les dice, ocúpense en la salvación, no pierdan el objetivo,
de vivir sirviendo como Cristo nos sirvió. Él es el que produce. No tengo ganas de servir. Yo no quiero atender a esos discípulos que son hinchas del Barcelona. En cambio, sí quiero atender a los que son hinchas del Sevilla. No, yo no quiero atender a los que son hinchas del Real Madrid porque, no, yo no quiero. Y Dios dice, pero es que no es tu querer. Es que soy yo el que pongo. Soy yo el que pongo este sentir. Es el sentir de Cristo. Cristo no quiso ir a la cruz y oró, mas sin embargo obedeció. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y Él sirvió con amor y sirvió por amor. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, verso 14, y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mire, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo nos ve Dios? Como una lámpara encendida. ¿Qué predicó Jesús en Mateo 5? El maravilloso Sermón del Monte 5, verso 13 y verso 14 de Mateo. Ustedes son la lámpara, ustedes son la sal, ustedes resplandecen, ustedes brillan. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Sigue con la misma temática, pero sobre todo les quiero decir algo. En el capítulo 1, Él ya les había dicho a sus discípulos de que tenían que vivir irreprensiblemente. Capítulo 1, verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. En el capítulo 1 les dice irreprensibles y sinceros. En el capítulo 2 les dice para que ustedes sean irreprensibles y sencillos. Ay Dios, que el orgullo no se nos suba, que la altivez no gobierne. En la altivez y en el orgullo no hay unción. Hay un servicio por temor, por miedo, pero no hay unción. Dice, como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, para que nosotros resplandezcamos. Asidos, asir es agarrar, es tomar. Dice, asidos, verso 16, agarrados de la palabra viva, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado como una ofrenda, libación, dice acá, eso es decir, como una ofrenda sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En medio de este aplauso que Pablo da a la obra de Cristo en los versículos del 5 al 11, él está diciendo a los discípulos, ustedes no pueden perder el norte. Yo quisiera hacer una comparación. Permítame, yo hago una comparación. Como padres de familia le queremos enseñar lo mejor a nuestros hijos. Pero va a llegar un día en que tus hijos van a decir, papá, me voy de la casa, me contrataron en una empresa y me voy a casar o cambio de ciudad. ¿Qué sería el último consejo que tú le darías a tus hijos? Mi mamá me diría, pórtese bien. Sí, porque ese es el consejo que siempre me da, pórtese bien. Mi papá me diría, juicio con el fundamento. Siempre me dice eso. Algún día lo entenderé, ¿no? No, yo entiendo. Pórtese bien, pero ¿cuál sería el último consejo que tú le darías a tu hijo si se está yendo de la casa porque pues, va a vivir afuera, va a formar su hogar, va a organizarse? ¿Que te vaya mal? ¿Que todo lo que aprendiste no lo pongas en práctica? Ojalá todo lo que yo te haya enseñado se te haya olvidado. Ningún padre quiere eso. Pues Pablo está diciéndole a sus hijos, sus discípulos, a su iglesia allá en Filipos, les dice, no pierdan el norte. Como un padre diciéndole al hijo, yo sé lo que yo te enseñé, lo único que quiero es que tú no pierdas el norte. Lo único que espero es que tú no pierdas el norte. Mi gran anhelo es verte más alto de lo que yo llegué, es verte mejor de lo que yo estoy. ¿Acaso un papá quiere que sus hijos estén peor? Todos los papás quieren lo mejor para sus hijos, es normal, es la naturaleza. Bueno, esperemos que sea así siempre. Pues Pablo les está diciendo a los discípulos, no pierdan el norte, ocúpense de la salvación sirviendo.
irreprensibles, sencillos, sinceros, brillen con el amor, Filipenses 2:2, teniendo el mismo amor los unos con los otros. Ese es el brillo de la iglesia. Y entonces se le presenta una situación a Pablo y a la iglesia de Filipos que no esperaban. Ellos esperaban, tenían un plan. Y mire aquí cómo la multiforme gracia de Cristo actúa. Ellos tenían un plan y el plan era enviar a Timoteo. Pero Timoteo no puede ir. Entonces hay alguien que sí puede volver. Ojo con esa palabra, sí puede volver. Y es Epafrodito. Vamos a leer estos 5 o 6 versículos a continuación para ir entrando, porque este personaje es clave. No es porque está lo último que es menos importante. Este personaje, Epafrodito, es bien interesante. Dice el verso 19, Filipenses 2. Me acomodo aquí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, van a mandar al mejor misionero. Es una iglesia que está en un proceso muy lindo y van a mandar a el señor Timoteo, o el joven. ¿Y cuáles son las características? Un hijo, un hombre fiel, un hombre que no busca lo suyo propio, un hombre que está dispuesto al ministerio, al servicio. Es un hombre que su fe y su ministerio han dado testimonio, el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, ¿ok? A este, dice el 23, yo espero enviarles a este, mientras yo veo cómo van mis asuntos, mientras yo resuelvo este tema de la cárcel. Pero resulta que Timoteo no puede ir. En el plan del apóstol Pablo, Pablo no hacía las cosas así a la loca tolondra, a la improvisada. En el plan del apóstol Pablo está que Timoteo llegue a Filipos. Pero en el plan de Dios está que otro, que solamente se menciona 2 veces en la Biblia, aparezca, y es Epafrodito. Y vamos a entender por qué Epafrodito es el personaje de Filipenses capítulo 2. Después de Jesús, evidentemente. Primero Jesús. Ojo con eso. Verso 25 en adelante dice, vamos a ver la hora, vamos bien. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y mire, lo empieza Pablo a dar las características de Epafrodito. Mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. 5 características que no encontramos en otros, así tan de una, tan de one, pero sí en Epafrodito aquí. Repito, solamente 2 veces se menciona su nombre, pero mire que en el primer versículo ya nos están diciendo que tenía una relación con Pablo, donde Pablo no dice mi discípulo, donde Pablo no dice mi consiervo, donde Pablo lo honra, le dice, él es mi hermano. Pablo lo está poniendo a un puesto de igualdad, ¿ya? No estoy superior a él, él no está inferior a mí, somos hermanos, porque es coherente con lo que él predicó en los primeros versículos de Filipenses 2. Segundo, es un hombre colaborador, un hombre de servicio. Tercero, compañero de milicia. En la ciudad de Filipos había una base romana, había mucho manejo militar. Entonces el tema militar lo tenían que tener a flor de piel. Y la iglesia en Filipos, que es la que lee esta carta, entiende lo que significa compañero de milicia.
cada uno con el fusil en la mano. El uno le cuida la espalda al otro. Compañero de milicia. ¿Quiénes son tus compañeros de milicia? ¿Quiénes son tus compañeros de milicia? Si te pregunto quiénes son tus compañeros de maldades, tú me dirás fulano, fulano y fulano. Pero ¿quiénes son tus compañeros de milicia? ¿Quiénes son tus hermanos? No solamente esos hermanos biológicos. De hecho, hoy cumpleaños mi hermana. Hoy está cumpliendo 25 y tanto. Ella cumple cada 4 añitos. Eso es lo que queremos todos, ¿no? No cumplir más, pero vivir más si queremos. ¿Quiénes son tus compañeros de milicia? ¿Quiénes son los mensajeros de la iglesia? Porque este dice, vuestro mensajero. ¿Y qué tipo de mensajero era él? Pero también, no solamente el mensajero, aquí nos da un detalle importantísimo en el verso 25, ministrador de mis necesidades. Al inicio del verso 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Es decir, Epafrodito ya estaba. Él había llegado a Roma a ministrar las necesidades de Pablo. Él vino a ser el compañero de milicia de Pablo, el compañero, el hermano. Pero se tiene que devolver a la iglesia en Filipos porque Timoteo no va. Pablo describe en 1, 2, 3, 4, 5 versículos a Timoteo, pero Timoteo no va. Va Epafrodito. Y dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Habíais oído que había enfermado. Se enferma Epafrodito, y él estaba enfermo y preocupado porque la iglesia de Filipos sabía que él estaba enfermo. Cuando Filipenses 2:2 dice que hay que amar con un mismo amor, este hombre, Epafrodito, lo estaba viviendo. Él es el que se enferma. Él sabe que la iglesia en Filipos se preocupa por él y él está queriendo ir a decirles, no, no se preocupen por mí, estoy bien. Él podría decir, yo tengo el derecho de reclamar cuidados porque estoy enfermo, pero él no se agarra a ese derecho, él se despoja y dice, yo quiero ir a verlos, yo me voy a recuperar y voy a ir a decirles a ellos que no se preocupen, yo estoy bien. Y mira a continuación, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo estaba preocupado para que Epafrodito no se muriera. Filipos, toda la iglesia, preocupados para que él no se muriera de esa enfermedad. Y Epafrodito preocupado porque la iglesia en Filipos estaba preocupada por él. Pero aquí hay un detalle. Aquí nos dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo triste. Mire, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El hombre que escribe la carta del gozo nos escribe aquí un detalle. Él estuvo triste. Había algo que lo tenía triste, seguramente él estaba encarcelado. Y dice, pero Dios lo sanó. No lo sanó Pablo. El hombre que tiene los dones de sanidad, Pablo hizo muchos milagros de sanidad. No oró por Epafrodito. Qué curioso. ¿No le parece curioso que el hombre que leemos en la carta a los romanos, que el hombre Pablo que leemos en el libro de los Hechos, esté orando por sanidades, que su ropa era llevada a otros lugares y había milagros? Este hombre no ore para que Epafrodito se sane. No fue la oración de Pablo la que sanó a Epafrodito, fue Dios. Fue Dios el que sanó a Epafrodito. Y dice aquí el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Así que le envío. Más lo que podemos decir, Pablo devolvió un regalo.
Vamos a ver por qué. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Y tened en estima, perdón, a los que son como Él. Mire lo que dice el último versículo, el 30. Porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por eso Pablo lo honraba. Por eso Pablo lo tenía en tanta estima. Tremendo. Epafrodito estuvo a punto de morir por servir. ¿Quién era Epafrodito? Pablo estaba en la cárcel en Roma. Solamente si tu familia te cuidaba y te atendía, sobrevivías a la cárcel, porque no son cárceles como hoy en día. Epafrodito fue un discípulo de la iglesia de Filipos, que fue enviado con una ofrenda financiera para las necesidades de Pablo. Pero a Epafrodito le dijeron: quédese, vaya a Roma y atienda a un preso. Epafrodito fue quien atendió a Pablo en la cárcel. Pero Epafrodito no era cualquier tipo de discípulo. Verso 25. Era hermano en la común fe, colaborador, compañero de milicia, mensajero, porque trajo el mensaje de Filipos a Roma, y ministrador de las necesidades, siervo. Y cuando Pablo lo envía para que vean los de Filipos que él está sano, ¿saben qué dicen los teólogos? Dicen que Pablo envió la carta a los filipenses con Epafrodito, el mensajero. La palabra mensajero en griego se traduce como apóstol. Entonces, cuando aquí dice el verso 25, vuestro mensajero, en griego podría leerse como vuestro apóstol. Eso pues a los que les gustan el griego, el latín y todos esos estudios apasionantes, ¿no? Epafrodito no era cualquiera. ¿Saben quién era Epafrodito entonces? El hombre de Filipenses 2, del 1 al 4. Un hombre que vivía por los intereses de sus hermanos. Un hombre que no hacía nada por contienda. Un hombre que no hizo nada por vanagloria. Un hombre que sirvió con humildad. Un hombre que sirvió con sencillez. Un hombre que amaba con el mismo amor con el que fue amado. Un hombre que estimó a los demás superiores a él mismo. Un hombre que estuvo dispuesto a morir por la obra de Cristo. Porque dice el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El servicio que la iglesia de Filipos quería dar a Pablo, no lo suplieron, no les alcanzó. Este hombre dijo: si tengo que morir, yo muero. Conozco otra mujer en la Biblia que dijo algo similar, y es la reina Esther. Cuando su primo tío la busca, ella está en el palacio y ella dice: y si perezco, que perezca. Este hombre estuvo a punto de morir, pues usted y yo conocemos a uno que sí murió, y es Jesús. Pablo nos pone el ejemplo. ¿Cómo no iba a estar Pablo contento y alegre de la iglesia en Filipos? Mire la calidad de discípulos que salían de Filipos, los Epafroditos. Epafrodito es un nombre de origen griego, un nombre de origen pagano, porque va vinculado a la diosa de los griegos, Afrodita, perdón, es la palabra, me confundí, Afrodita. Y no es un cristiano que cambió de nombre, como algunos hacían, porque tenía que reflejar que era cristiano. Este no era un cristiano de nombre, este Epafrodito era un cristiano de corazón. Literalmente, él está evidenciando con su estilo de vida el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó su vida, sino que se entregó. Pablo les quería enviar a Timoteo, pero Dios dijo: no envíes a Timoteo, envía a Epafrodito. Timoteo es un excelente misionero. Y aquí va una enseñanza muy bonita. No es el misionero,
No es la hoja de vida del misionero. Porque si usted lee Filipenses 2 del 19 al 24, caramba, que nos manden un Timoteo a Madrid, a Barcelona, ¿cierto? Pero yo sé que así como en Filipos se levantó un Epafrodito, así también hay muchos que están por ahí. Están esperando que Dios les diga, te tocó lanzarte al ruedo, te tocó a ti. ¿Por qué? Porque Dios dice en Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó, verso 9, a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al que se humilla, dice Santiago, Dios lo levanta. El que se dispone a servir es llamado al servicio. Dios no va a llamar a los que le van a decir no al servicio. Dios no está peleando con el llamado de nadie. La gente dice, yo tengo un llamado muy bonito, yo tengo un llamado muy especial, yo tengo un llamado muy espectacular, pero están allá, en la ciudad de las luces, están allá perdiendo tiempo. Si tienen un llamado tan lindo, un llamado profético, un llamado apostólico, todos los llamados que tienen y puedan inventarse, con todo respeto lo digo, ¿por qué no lo están ejerciendo? Si alguien tenía claro que había sido llamado para servir, para dar su vida por la causa de Cristo, y lo estaba haciendo, era Epafrodito. Epafrodito, tienes que irte para Roma a atender a Pablo, a cuidarlo, porque está muriéndose en esa cárcel. Listo, perfecto. Epafrodito, tienes que volverte a Filipos. No hay un misionero, tienes que ir tú, tienes que darnos el informe, tienes que decirle que voy bien. Llévales esta carta. Sí, Señor, salgo para allá. Dios tiene Epafroditos dispuestos y disponibles. Así también en la carta a Filemón aparece la historia de Onésimo. Así también hay otros. Hay un remanente que no dobló rodilla, como le dijo Dios a Elías. Hay un remanente que no dobló rodilla ante los Baales, pero sí dobló su corazón ante el Dios del cielo. La iglesia tiene todo este arsenal de gente. No nos preocupemos ni perdamos el norte. No nos preocupemos en lo que no nos debemos preocupar. Quiero decir, ni perdamos el norte. ¿Por qué? Porque debemos más bien cumplirle a Dios. ¿Qué va a hacer que estos epafroditos se activen? ¿Qué es lo que va a hacer que estos epafroditos se activen? ¿Saben qué es lo que hace que esta gente se active? Las dificultades que hay en la iglesia. Por eso Dios permite dificultades en su iglesia. Por eso Dios permite dificultades a todo nivel. Financieras, de servicio, logísticas, morales aún, totales podemos decir, con el único objetivo de que los epafroditos se levanten. ¿Había más apóstoles? Sí. ¿Había más misioneros? Sí. ¿Había misioneros con mejores hojas de vida? Sí. Pero Filipos en ese instante necesitaba a alguien que con su estilo de vida evidenciara lo que dice Filipenses 2, del 1 al 4. Esos son los epafroditos. Quería invitarte a que nos deleitáramos en la palabra de Dios. Creo que este capítulo ya nos deja bastante amplitud con respecto a esto. Mas, sin embargo, antes de terminar, tengo que decirte que en Filipenses capítulo 4 nos dice por qué Dios, o por qué, mejor dicho, fue enviado Epafrodito a Filipos, ¿no? ¿Por qué él y no otro? Porque este es un hombre de servicio, ¿no? Un colaborador, un mensajero, ministro, compañero de milicia, hermano. En el capítulo 4 nos dice al inicio que dice lo siguiente, lo voy a leer, me voy a saltar un capítulo, dice el verso 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido en el Señor. Y miren lo que dice el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Repito, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿Quién es ese compañero fiel? Del cual hace mención Pablo en Filipenses 4.3. Es Epafrodito. Pablo, al mandar la carta con él mismo a Filipos, al leer la carta,
Epafrodito recibió una directiva: te ruego a ti, compañero fiel, el que lo acompañó en la cárcel, que ayudes a este, que trabajes con los otros colaboradores. ¿Ve por qué Dios permitió que fuera Epafrodito y no Timoteo? Así que yo sí le pido a Dios que nos abra los ojos del entendimiento, que nos permita vivir y imitar la fe de este hombre. Si Epafrodito pudo, nosotros también. Servir hasta la muerte. Que ni la enfermedad sea una excusa, sino más bien un motivo para levantarnos en servicio. Quería compartirte esta parte de Filipenses capítulo 2. Si te parece pertinente, regálale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puede que también sirva para activar la fe y descubrir que el Evangelio tiene muchas riquezas, motivo por el cual nos queremos deleitar en la palabra del Señor. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Padre, gracias te damos por este lindo capítulo de tu carta a los Filipenses, por regalarnos estas palabras, estos mensajes de esta noche, por recordarnos, Señor, que una cosa son las hojas de vida, los planes del hombre, pero otra cosa son tus planes, tus propósitos, tus métodos y tus maneras. Pablo quería enviar a Timoteo, pero tú tenías un soldado en la reserva. Tú tenías allí un guerrero de aquellos que con sus rodillas han peleado 1000 batallas, un Epafrodito, dispuesto y disponible, listo para ser lanzado al ruedo, cuando le tocó actuar, ministrar, servir, atender, brillar. Sí, porque también esto del liderazgo nos hace personas visibles. Él estaba preparado. No le quita autoridad a Timoteo, no le regala más al uno y le quita al otro, no. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hay un remanente muy lindo. Por eso el trabajo pastoral, por eso el trabajo evangelístico, por eso el trabajo de la predicación, por eso el trabajo de la enseñanza, por eso todo el trabajo de la iglesia, para edificar hombres y mujeres y levantar un servicio renovado para ti, Jesús. Gracias por hacernos descubrir estos pequeños detalles tan lindos y por permitirnos gozarnos contigo en conociendo tu palabra. En el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Familia, que Dios los bendiga, que sea una semana y un inicio de mes de mucha bendición. Aquí vamos a estar orando por sus peticiones. Si tiene alguna petición, escríbanos en Messenger, lo acompañamos en oración. Y si le interesa aprender un poco más también, puede contactarnos. Si tienes contactos, familiares o amigos aquí en la ciudad de Madrid, en Barcelona o en la región de la península ibérica, España, el Reino de España, estamos para servir. Un abrazo, Dios los bendiga rica y abundantemente. De aquí a allá, aquí al próximo lunes, pues le hace capítulo 3 y el capítulo 4. A ver qué nos trae Dios la próxima semana. Un abrazo, Dios los bendiga.